La oferta final que Donald Trump ha hecho para lograr la paz en Ucrania incluye el reconocimiento estadounidense de Crimea como parte de Rusia y el reconocimiento no oficial del control ruso de casi todas las áreas ocupadas desde la invasión de 2022, según informó Axios. Según el medio estadounidense, Washington espera una respuesta de Ucrania este mismo miércoles. La Casa Blanca insistió que se retirará del proceso si las partes no llegan a un acuerdo esta semana. Lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la semana pasada en París y hoy lo reiteró el vicepresidente J.D. Vance. Pero la propuesta de Trump requiere concesiones importantes por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien descartó aceptar la ocupación rusa de Crimea y partes de 4 regiones del este de Ucrania. Escuchemos las palabras de Volodymyr Zelensky. Cuando hablamos de Crimea, de nuestros territorios soberanos, entramos en el formato que quiere Rusia, una prolongación de la guerra, porque no será posible llegar rápidamente a un acuerdo. Ucrania no reconoce legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada que discutir, no está en nuestra Constitución. Es nuestro territorio, es del pueblo de Ucrania. No podemos simplemente decir, ¿por qué no? Eso no va a pasar. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a Estados Unidos frenar su invasión de Ucrania y congelar la línea del frente actual, según afirma también este miércoles el diario británico Financial Times. Pero también habría rechazado otros elementos del marco estadounidense, como el establecimiento de una fuerza europea de mantenimiento de la paz en territorio ucraniano. Mientras tanto, este miércoles se celebra en Londres una reunión para abordar las vías para un posible alto el fuego en Ucrania, con la participación de representantes del Reino Unido, de Estados Unidos, Alemania y Francia, que ha sido, sin embargo, reducida a nivel de funcionarios tras suspenderse el previsto encuentro entre ministros de Exteriores. Muchísimo para analizar, un conflicto que no parece tener fin, un ultimátum de Donald Trump y negociaciones en curso. Queremos conocer las impresiones del periodista Ricardo Marquina, especializado en Rusia. Muchísimas gracias por conectarte desde Tallinn con Deutsche Welle. Muchas gracias a ustedes. Ricardo, al parecer en Kiev no fue muy bien recibida la propuesta de Estados Unidos. Según asegura una fuente cercana al gobierno ucraniano, la consideran muy sesgada a favor de Rusia. ¿Tú cómo lo ves? Sabemos que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo lo evalúas? ¿Es una propuesta que podría poner fin al conflicto? Bueno, estamos en una situación de auténtico estancamiento porque cualquiera de los escenarios es bueno para Rusia, porque si Ucrania acepta lo que se está poniendo sobre la mesa, Rusia se queda con un territorio muy importante a base de utilizar la fuerza, y si Ucrania se niega, Rusia puede volcar la culpa de que no se alcanza la paz a la parte ucraniana y continuar dilatando el proceso para avanzar como está haciendo lentamente, ya mucho sacrificio, pero está avanzando Rusia, no podemos olvidarlo, y seguir ganando territorio. Con lo cual, Putin sabe, y también lo sabe la Casa Blanca, que ni Zelensky ni ningún eventual nuevo presidente ucraniano puede aceptar lo que se le está pidiendo sin que eso sea su muerte política. Zelensky podría, evidentemente, aceptar este acuerdo, podría poner, aunque fuera de manera provisional o temporal, fin a la guerra, cediendo enormes partes de territorio soberano ucraniano al invasor, y podría frenar la masacre de hoy. Pero nada garantiza que la masacre no vaya a ser dentro de 4 años, no vaya a continuar cuando Trump termine este segundo mandato, que muy difícilmente sería ilegal que accediese a un tercero, y porque más Rusia pide que no haya presencia de fuerzas extranjeras, con lo cual Rusia pide que Ucrania le entregue territorio, que se quede desamparada militarmente, y dentro de 4 años podría volver con sus operaciones, con lo cual se está pidiendo todo a la parte ucraniana y muy poco a la parte rusa, con lo cual ni Zelensky ni ningún otro eventual presidente ucraniano va a aceptar este acuerdo tal como está presentado.
Y por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin habría propuesto a Estados Unidos frenar su invasión de Ucrania y congelar la línea del frente actual, como lo mencionaba recién. ¿Significa que renunciaría a controlar completamente las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, de las que ya ocupa amplios sectores actualmente? Tengo entendido que es la primera vez que Putin estaría proponiendo algo así. ¿Qué espera específicamente a cambio? ¿Por qué propone eso ahora? Bueno, lo que propone es mantener, lo que quiere Putin es mantener a Trump ligado a este proceso de paz, porque sabe perfectamente que no va a tener una oportunidad, una ventana de oportunidad tan grande como este presidente en la Casa Blanca, con lo cual quiere aprovecharlo y sacarle todo lo que pueda. Congelar el conflicto no supone nada para Rusia, no es ninguna concesión, no es ningún regalo, no es ningún acto de buena voluntad, es simplemente no seguir avanzando en un país soberano que estás invadiendo. O sea, no es ningún regalo a absolutamente nadie. Con lo cual, lo que es una manera de decirle a Trump, nosotros estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a la paz, son los ucranianos los que no quieren ceder su territorio, los que no quieren la paz. Dicho esto, evidentemente Putin y Rusia quieren mucho más. Si escuchamos lo que dicen los medios de propaganda rusos a los propios rusos, esta semana se ha revivado un término que a veces se utiliza y se deja de utilizar según la conveniencia política, que es el de Novorossiya, Nueva Rusia. De repente, otra vez vuelven a aparecer en los medios de comunicación esa idea de Nueva Rusia, que básicamente es de Gerson de Kharkov, perdón, hasta Moldavia, hasta Pridnestrovia, Transnistria. Se vuelve a decir que todo eso es territorio natural de Rusia, que todo ese es el territorio que Rusia debe controlar para tener una zona buffer con la que sentirse tranquilos, y es un argumento que se vuelve a salir esta semana de cara a estas posibles negociaciones. Rusia quería conquistar completamente Ucrania en 2022. Por eso envió tropas a Kiev, no las envió de paseo a morir, las envió a hacerse con Kiev. Allí fueron derrotados, fueron expulsados de Kiev y de buena parte de Ucrania, pero no quiere decir que hayan renunciado al sueño de dominarla completamente. Y si no pueden completamente, sí que quieren sobre todo una pieza que es muy importante para Rusia, que es Odessa. Odessa, esta ciudad es históricamente está muy ligada a Rusia, eso es innegable, es parte de Ucrania, pero Rusia nunca va a renunciar, al menos formalmente, al deseo de que Odessa sea un día parte de Rusia. Muy interesante lo que nos comentas, Ricardo. Además, Rusia quiere también el compromiso de no adhesión de Ucrania a la OTAN y Crimea. Me gustaría que hablemos de Crimea, que se anexió en 2014. Estamos hablando de suposiciones, pero ¿podría Ucrania aceptar un acuerdo en el que acepte que Crimea quede bajo control ruso? ¿O tú crees que se trata de una línea roja para Volodymyr Zelensky que no está dispuesto a traspasar? Ahora mismo, si escuchamos a la parte ucraniana, eso es innegociable. Lo ha sido desde el comienzo del control y de ese pseudo-referéndum ruso en Crimea. Ucrania nunca ha reconocido el control ruso de Crimea. Pero es verdad que los hechos pueden empujar a que más pronto que tarde Ucrania tenga que pasar por el aro, les guste o no les guste a los ucranianos. Es la parte donde Rusia donde está más afianzada, es precisamente Crimea. Y sacarlos de allí es militarmente, no voy a decir imposible, imposible es nada en esta vida, pero sería el escenario más complejo, sacar a los rusos de Crimea. Por lo cual, los hechos consumados nos llevan a una situación en la que quiera o no quiera Ucrania, Crimea va a seguir por las siguientes décadas en manos de control ruso. Me gustaría, Ricardo, que también hablemos de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. ¿Qué propone este acuerdo presentado por Estados Unidos en relación a la central nuclear? Pues es un auténtico Frankenstein geopolítico muy interesante, inédito. Si se cumple lo que están proponiendo, será muy interesante ir allí a ver cómo eso se gestiona. Lo que quieren es que esté bajo control territorial ruso, pero con administración estadounidense, que sea técnicamente ucraniana y que la energía se divida en ambas partes. Es un Frankenstein, como digo. No sé cómo se puede implementar eso físicamente, cómo se puede sacar esa idea adelante. Es una idea interesante y sería una manera de
de que Ucrania pues, no pierda su mayor central nuclear, que está ahora totalmente en manos de los rusos. Insisto, este tipo de ideas pueden parecer peregrinas, a mí me lo parecen, me parece que es difícilmente realizable, pero bueno, desde que llegó Trump y no dio un puñetazo, sino una patada al tablero geopolítico, cualquier cosa es posible, aunque esta propuesta específicamente para Zaporilla parece una de las más alocadas hasta el momento. Me gustaría que sigamos hablando del presidente estadounidense Donald Trump, porque durante la campaña presidencial había prometido poner fin a la guerra en Ucrania en apenas 24 horas. Sin embargo, ya estamos a punto de acercarnos a los 100 días de Trump en el cargo, en la Casa Blanca, y ahora amenaza con abandonar la mediación. Lo dijo la semana pasada Marco Rubio en París, lo volvió a decir hoy J.D. Vance. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Se trata de una táctica negociadora o estamos realmente a un paso de que Washington se desentienda completamente del conflicto? Bueno, a ver, hay que entender, y yo creo que todos lo entendimos, vosotros allí en Berlín, en Rusia lo entendieron perfectamente, que aquello que dijo Trump durante la campaña era una fanfarronada de campaña, como muchas otras. Creo que eso era más que comprensible, él lo sabía, yo creo que sus votantes lo daban por hecho, nadie esperaba que lo fuese a acabar en 100 días. Lo que sí que igual sí que esperábamos es que viniese con un plan mucho más sólido con el que llegó, que parecía un poco ir improvisando según avanzaban las negociaciones. Ahora, esta idea de abandonar las negociaciones puede perfectamente ser un farol, puede ser un farol para forzar a las dos partes a negociar, o puede ser realidad, porque la salida de Estados Unidos del conflicto de Ucrania es casi un hecho consumado ya. Los americanos han dejado de ser aliados de la parte ucraniana, han dejado de ser su principal proveedor y ahora mismo Ucrania está en manos de sus aliados europeos. La salida formal del apoyo estadounidense a Ucrania pues sería eso, formal, porque de facto ya lo es. Sería constatar que bueno, Estados Unidos se entiende del asunto y que se entiendan los estadounidenses. Y eso es malo para Rusia, perdón, que se entiendan los europeos. Y eso es malo para Rusia porque los europeos en Europa, que es vecina de Rusia y conoce muy bien qué es lo que quiere Rusia, que es un control pues, geopolítico del flanco oriental de la Unión Europea, pues saben que ellos van a ser mucho más combativos que los estadounidenses que están al otro lado del Atlántico y que no tienen contacto con Rusia. Con lo cual sería malo para Rusia y Rusia quiere tener a Estados Unidos en las negociaciones. Por eso ese farol podría funcionar. Yo creo que es un farol. Esa es mi opinión personal, totalmente subjetiva. Me puedo equivocar perfectamente, pero creo que es un farol precisamente porque Trump es una persona encantada de conocerse y desea poner su sello en un acuerdo final de alto el fuego. Y quiere hacerse esa foto y decir que ha sido él y que sin él esto no habría sido posible, por lo cual yo creo personalmente que él va a continuar hasta conseguirlo. Sigamos hablando de Europa y de las negociaciones que ya mencionaste recién, porque este miércoles se reúnen en Londres. La reunión, sin embargo, quedó reducida a un encuentro de técnicos con representantes de menor rango que los reunidos en París la semana pasada, pero con este telón de fondo del ultimátum de Donald Trump. ¿Se pueden esperar avances o probablemente sea una reunión como las que ya hemos visto anteriormente? De este tipo de reuniones lo que podemos esperar es una coordinación efectiva entre la parte europea y la parte ucraniana. La parte europea, incluyo aquí al Reino Unido, aunque no es Unión Europea, ya no, pero podemos esperar una mayor coordinación entre ambas partes. No está Rusia en la mesa de negociaciones, con lo cual no tiene mucho sentido hablar de negociaciones de paz porque no están negociando. Está una de las partes y sus aliados, no está la otra parte vinculada que sería Rusia. Pero es verdad que todo suma, quizás esa reunión en Londres, quizás la visita del enviado especial a Moscú, entendemos que mañana o el viernes, quizás todo esto sume y quizás lo que dijo Trump de que esta semana habría grandes noticias, pues sea una realidad. Pero Trump ha dicho tantas veces que van a pasar cosas que luego no pasan, que es muy difícil darle veracidad y peso a estas palabras. Es verdad que el enviado Witkoff va a estar esta semana en Moscú, seguramente ya parece que el viernes, no tenemos ninguna información oficial, pero parece que jueves o viernes, y ahí sí que podríamos tener algún tipo de noticia, al menos saber dos cosas. Si
Putin da luz verde a esa congelación del frente y si Estados Unidos continúa o no continúa en el proceso de paz. Yo creo que de esto tendremos una imagen mucho más clara ya a comienzos de la semana que viene. Y ya para ir terminando, Ricardo, ¿crees que va a ser posible ver en una misma foto a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky? Porque si bien Estados Unidos lleva actualmente conversaciones por separado, tanto con Kiev como con Moscú, el presidente ucraniano Zelensky indicó que su país estaría dispuesto a dialogar directamente con Rusia siempre y cuando se respete un alto el fuego. De hecho, tanto Trump como Zelensky estarán este sábado en el Vaticano para el funeral del Papa Francisco. No hay ninguna reunión planeada, evidentemente. ¿Pero crees que se puede esperar algún encuentro entre ambos mandatarios o es imposible? De nuevo, imposible es nada, pero Rusia va a hacer todo lo posible porque ese acuerdo se firme con otro dirigente ucraniano. Mi previsión es, o mejor que previsión, mi comprensión de la situación es que Rusia va a empujar los tiempos todo lo posible y un acuerdo que incluya nuevas elecciones y un nuevo presidente. Putin no quiere ver a Zelensky, no tiene ningún interés, le detesta personalmente. Zelensky representa todo lo que Putin odia, con lo cual no quiere verlo. Entonces va a hacer todo lo posible para que en esa hipotética firma de un acuerdo de paz haya otra persona que no sea Zelensky. Dicho esto, que es lo que yo creo que Rusia quiere, es verdad que si la situación lo fuerza y si Estados Unidos y China, que son los dos únicos actores que pueden empujar a Rusia a hacer algo, fuerzan a Putin a sentarse con Zelensky, veremos esa foto. Pero lo que desearía Putin es alargar este proceso lo más posible para que haya como presidente otra persona, otro presidente o presidenta en Kiev. Bueno, negociaciones en curso, vamos a estar atentos si es que se llegara a dar esa reunión. Mientras tanto, sobre el terreno en Ucrania continúan los bombardeos. Este mismo miércoles, de hecho, el gobernador regional de la ciudad de Dnipro reportó al menos 9 muertos y más de 30 heridos. Ricardo Marquina, desde Tallinn, muchísimas gracias por tu excelente análisis. Hasta una próxima vez. Gracias a ustedes.